Esperemos que no estéis muy aburridos todavía, porque aún queda hablar sobre el régimen franquista. ¡Ánimo! Vamos a hablar sobre quién fue Francisco Franco Bahamonde, qué fue el franquismo, las bases del Estado franquista, características y fundamentos ideológicos, simbología del Estado, los años de la posguerra, aislamiento internacional, autarquía económica, transición. ¿Quién fue Francisco Franco Bahamonde? Francisco Franco Bahamonde, conocido como Francisco Franco, el caudillo, el generalísimo o simplemente Franco, fue un militar y dictador español, integrante del golpe de Estado en España de julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, que desembocó en la Guerra Civil Española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, ejerciendo como jefe de Estado de España desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como jefe de gobierno entre 1938 y 1973. ¿Qué fue el franquismo? Franquismo es el término empleado para referirse a la ideología política y movimiento social de corte fascista que sirvió de apoyo y sustento a la dictadura surgida en España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, y que liderado por el general Francisco Franco derrocó el gobierno democrático de la Segunda República y prevaleció hasta su muerte en 1975. Las bases del Estado franquista. El sistema político se basó en la dictadura del Partido Único, el Movimiento Nacional, heredero de la FP y de las Junts, 1937. Dentro de una completa subordinación al caudillo, hubo diferentes familias o grupos con diversa sensibilidad política. Cada una trató de influir en las decisiones del dictador, y la habilidad de este consistió en confiarles parcelas de poder convenientemente medidas, apoyarse sucesivamente en una familia u otra según conviniera en cada momento, desplazando del primer plano a las que se hacían incómodas, por alguna razón interna o externa, y garantizarse de esa manera su presencia indiscutida en el poder. Características y fundamentos ideológicos. Antiliberalismo. El franquismo es un sistema completamente opuesto a toda clase de libertad política o social. Por lo tanto se opone a la democracia, a la separación de poderes, a que la soberanía nacional resida en el pueblo, al laissez-faire, etc. Autoritarismo. El régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida nacional y social, mediante una serie de organizaciones de encuadramiento social, dirigidas principalmente por la FT de las Junts. Antiparlamentarismo. Debido a la creencia de Franco de que la democracia liberal y los partidos políticos habían causado la decadencia en España, se sustituye la democracia parlamentaria por la democracia orgánica, un sistema pseudo-democrático, sujeta, en realidad, a la voluntad de Franco mantenida hasta su muerte. Anticomunismo. También se oponía por completo al comunismo, y de hecho, a toda ideología de izquierdas, ya sea la izquierda radical revolucionaria o la burguesía democrática. Algunos lemas del franquismo reflejan esta idea, como el centinela de Occidente, vigilando que el comunismo no llegara a España ni al resto de Occidente. Simbología. Nacionalcatolicismo. El régimen estaba estrechamente relacionado con la Iglesia Católica y muy especialmente con el ultramontanismo, expresado en la participación del Opus Dei en la represión política y social y los privilegios de los que gozó. El clericalismo católico controlaba en gran medida la sociedad mediante la censura, la prensa, el código penal, etc. El nacionalcatolicismo fue el principio ideológico que actuó de soporte para fundamentar la depuración que se llevó a cabo para purgar el Estado republicano de desafectos hacia los principios del movimiento. Fue especialmente intensa la depuración del magisterio español tras la Guerra Civil Española. Nacionalismo esencialista y centralismo. Cualquier tipo de nacionalismo que amenace la unidad de la nación española o ponga en cuestión la existencia intemporal de la nación y sus esencias ancestrales e imperecederas, y a cualquier forma de autogobierno regional. Durante las 2 primeras décadas de la dictadura se prohibió y persiguió el uso en público de otras lenguas, una política de represión que se suavizó a partir de la década de 1960. Tradicionalismo. Durante la dictadura se exaltaban las tradiciones y los viejos símbolos, rememorando continuamente la Edad de Oro de España, los reyes católicos, los fueros, etc. Militarismo. El ejército fue considerado garante y defensor de las esencias patrias. Partido único. Solo se permitió la existencia de la falange española tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FT de las Junts, más tarde rebautizado como Movimiento Nacional, 1958, a partir de la unión de la falange española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, y la comunión tradicionalista de los carlistas. El resto de partidos fueron puestos fuera de la ley. Corporativismo sindical. Con el fuero del trabajo se prohíben, al igual que los partidos, los sindicatos de trabajadores o patronos, y se crea en cambio un sindicato vertical, regulado desde el gobierno.
control de los medios de comunicación, bien a través de la censura, bien a través del control de otros medios de comunicación como Radio Nacional de España, Radio Televisión Española y otros periódicos como El Alcázar, El Diario Arriba, oficial del régimen, y otros. Influencia en las familias, a través de diversas organizaciones de la FP, con el objeto de difundir, en la mayoría de los casos, determinados principios ideológicos conservadores. Algunos ejemplos de instituciones que operaron en este sentido fueron la sección femenina, el Frente de Juventud, la FEN, la OG, etc. Culto al caudillo. Se impuso una exaltación de su persona, usando apodos como caudillo, Salvador de España, la espada más limpia de Europa, el centinela de Occidente. Los años de la posguerra, España había perdido en la guerra civil una parte significativa de su población y de su capacidad productiva. La escasez multiplicó las situaciones de hambre y perpetuaron la miseria extrema. La situación empeoró, porque meses después de acabar la guerra civil empezó la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945. España se declaró no beligerante en la guerra mundial, pero participó en ella de manera indirecta. En un primer momento manifestó su apoyo a la Italia fascista y a la Alemania nazi, pero evitando siempre la participación directa en la guerra. Tras la entrevista de Endaya, la actuación más significativa fue la movilización de españoles, voluntarios o movidos por otras circunstancias, para la División 250 de la Wehrmacht División Azul, que combatió contra la Unión Soviética. Aislamiento internacional. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de Alemania y la victoria de los aliados, el régimen de Franco quedó en una posición. El corte fascista de su gobierno no tenía sitio en la nueva comunidad internacional. En 1946 se inició el aislamiento internacional cuando Francia cerró sus fronteras con España y las potencias vencedoras exigieron cambios políticos sustanciales, incluida la retirada de Franco. España fue expulsada de todos los organismos internacionales, y los embajadores se marcharon de Madrid. El aislamiento de la España de Franco fue total, pues únicamente contó con la ayuda moral del Portugal de Oliveira Salazar y con la ayuda material de Juan Perón. Autarquía económica. Por encima de las graves destrucciones de la guerra, y sin minimizar su importancia, es un hecho comprobado que la causa del caos económico se encontró en la desacertada política intervencionista. En la agricultura se requisaba el trigo a precio de tasa y se controlaba toda su producción, comercialización y consumo. La medida tuvo un efecto negativo, ya que los labradores redujeron la producción y ocultaron una gran parte de la misma. No obstante, había un movimiento que se dio en esta época llamado extraperlo, el cual consistía en no declarar toda la producción de material y vender por vías ilegales el resto. La transición. Después de este periodo de la dictadura se dará lugar a la democracia y asistiremos al nombramiento del nuevo presidente del gobierno tras la muerte del general Franco. Adolfo Suárez González, figura clave en la transición española de la dictadura de Francisco Franco a un sistema democrático, consiguió, tras ser nombrado presidente del gobierno por el monarca en 1976, y a pesar de ser un desconocido para la opinión pública del momento, que se llevaran a cabo diversas medidas que reformaron el sistema previo, como la autoliquidación de las Cortes franquistas o la legalización de los partidos políticos, incluida la del Partido Comunista de España. Fue posteriormente elegido de nuevo presidente, por medio esta vez de las urnas, en las elecciones generales de España de 1977. En 1981 abandonó el cargo tras presentar su dimisión. Tras esta, creó junto a otros dirigentes de UCD el Partido Centro Democrático y Social y fue elegido diputado en Cortes en varias elecciones generales. Esto es todo, esperemos que no haya sido muy aburrido y que hayáis aprendido un poco más de la historia de nuestro país. Hasta la próxima.